Hola Riverbank, espero de que hayan estado disfrutando esta serie de voces con nuestros amigos de todas partes aquí del noreste de los Estados Unidos. Mi amigo Ben Preston, él es el pastor de la iglesia New King en Burlington, Vermont. Es grandioso el saber que hay otro pastor también aquí en Vermont. Como sabrán, somos una iglesia que estamos en diferentes lugares y él también es parte de el estado de las montañas verdes. Él es pastor Ben. Me acuerdo la primera vez cuando lo conocí, mudó aquí desde Georgia unos cuantos años atrás. Y a él me agrada mucho y pienso que les va a agradar a ustedes también. Por favor, invítele a nuestro amigo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ben Preston, soy el pastor de la iglesia en New King en Burlington, Vermont, y estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje que el Señor ha estado usando en mi propia vida en días recientes con respecto a la gracia. Vamos a sumergirnos a la palabra gracia. Tal vez la palabra gracia es algo nuevo para ti, o tal vez la has escuchado mucho tiempo que como que no te hace nada. Pero de todas formas, vamos a hablar de esto y espero que revolucione tu conocimiento de esta palabra. Pienso que tiene el poder para liberar a muchas personas y el poder para cambiar tu relación con Dios. Vamos a estar en Romanos, en Gálatas, si quieres abrir tu Biblia, en Romanos, y también pon un dedo en Romanos y en Gálatas. Vamos a estar regresando entre esos dos libros. Déjame empezar leyendo un par de versículos en Romanos 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego en Romanos 7, versículo 6 dice esto: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros vamos a estar hablando de este hecho de que no estamos bajo la ley más, y vamos a estar hablando acerca de esto. Cuando yo era un niño, yo crecía en la iglesia y estoy agradecido por eso. Y conocí a Cristo cuando estaba en la universidad. Y luego, en mi edad temprana, en mi vida cristiana, yo me sentía que era libre, que era limpio, que era aceptado, que Dios me había escogido y que Él había puesto su amor encima mío. Y yo estaba perdonado, pero luego de alguna forma, mientras los años pasaron, luego tuve esa sensación de culpa que siempre estaba allí, como que nunca estaba que hacía lo suficiente, y Dios tuvo que darme una revelación fresca de su palabra y empezó a enseñarme de que yo no caminaba en libertad, donde yo caminaba originalmente como creyente, porque yo de una forma disimulada había regresado a la ley, al tiempo de la ley. ¿Qué significa el vivir bajo la ley y qué significa vivir bajo la gracia? Quiero darte un poquito hablarte un poquito de este trasfondo. Viviendo sobre la ley es una forma de vivir bajo Dios, y viviendo bajo la gracia es de otra forma como vivir con Cristo. Cuando vives bajo la ley, imagínate es que entre tú y entre Dios, Dios te mira a ti mediante la ley. Cuando tú miras a Dios, estás mirando por esa ventana, digamos, la ventana de la ley. En Gálatas capítulo
versículo 23 y 24 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no estamos bajo la ley si somos cristianos. Ahora somos hijos y hijas de nuestro Dios. Hemos sido adoptados bajo la gracia. Ahora es entre tú y Dios, y Él te ve mediante esa gracia. Tú ves a Dios por ese cuadro, el cuadro de la gracia. Pero si regresamos al vivir por la ley, tú te puedes relacionar con Dios como que Él es un Dios distante, como que Él tiene su autoridad gobernatoria sobre ti. En la ley. Y ahora, en el tiempo de gracia que estamos, nosotros podemos ver a Dios como nuestro Padre. Cuando nosotros vemos a Dios por la ley, vemos sus leyes, sus estatutos, sus regulaciones, entonces lo que está entre nosotros y Dios a veces nos mantiene en línea, pero por la gracia, cuando vivimos en la gracia, lo que es central, nuestra relación con Dios es el conocerlo a Dios, el tener esta relación con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros queremos conocerle mejor. Pero cuando estamos en la ley, estamos viendo constantemente de que siempre estamos fallando sus reglas y estatutos. El hecho de que somos pecadores es constante en nuestra mente. Siempre cuando Él nos está viéndonos por la ley, nosotros somos pecadores, rompedores de ley, pero cuando estamos en la gracia, la Biblia dice en Hebreos dice de que nuestros pecados han sido removidos para tener una relación con Dios. Tenía que haber una forma de cómo nuestro pecado fuera removido. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él no ve el pecado más en nosotros. Entonces, tenemos dos formas diferentes de cómo nos relacionamos con Dios. No podemos relacionar con Él con la ley, cómo actuamos nosotros, o no podemos relacionar con Él mediante gracia. Y cuando nos relacionamos a Él mediante la gracia, entonces cuando Dios nos mira, Él nos ve mediante su Hijo Jesucristo. Él nos unió con su Hijo Jesucristo cuando nosotros creímos en Él. Cuando Él nos ve mediante a Jesús. Él no ve en justicia con Jesús. Bajo la ley, el edicto en el cual vivimos, si tú haces lo correcto, lo bueno, serás aceptado. Pero por la gracia, el edicto en que vivimos es de que tú eres aceptado. Ahora, haz el bien. Son dos formas diferentes de cómo vivir. Entonces quiero darte 3 cosas que la ley hace. Y luego quiero decirte 2 cosas que la ley no puede hacer. Entonces vamos a comenzar considerando lo que significa el vivir bajo la ley. 3 cosas que la ley hace. La primera cosa que vemos que hace la ley es que la ley nos enseña cómo es la justicia. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley en la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley nos muestra lo que la justicia es, cómo se ve. Cuando vemos a la ley, los estándares que hay, las leyes, las regulaciones, tenemos una pintura del corazón de Dios. No es algo malo. Es lo último que quiero que escuches mío.
La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Y cuando vemos a la ley, vemos lo que la justicia es. La segunda cosa que hace la ley es que la ley nos muestra nuestro pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice esto. La segunda parte dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, mientras vemos lo que es la justicia, lo que significa ser justo, también nosotros vemos a nosotros correctamente y vemos de que ni siquiera nos acercamos al vivir a ese estándar y vemos de que nosotros somos pecados. Nosotros somos pecadores, podemos ver eso. Y también, tercero, es que la ley nos muestra el estándar de juicio. La Biblia dice de que Dios va a juzgar al mundo. Y vemos que en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que bajo el juicio quede bajo el juicio de Dios. Habla para que todo el mundo sea medido por Dios. Vemos que hay un estándar de que todos los que están bajo la ley serán juzgados. Y mientras vemos aquí en Gálatas, es que la ley es como este guardián que nos deja en un lugar para ver nuestra necesidad por un Salvador. Cuando vemos lo que significa la justicia y que vemos de que somos súper pecadores, vemos de que el juicio va a venir algún día, y si eso no nos causa el ver de que necesitamos ser rescatados, necesitamos un Salvador, entonces la ley tiene un propósito real. Déjame ahora moverme a dos cosas que la ley no puede hacer. La primera cosa es, la ley no puede cambiarte. La ley no tiene poder para cambiarte. En Romanos 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza. Me gusta cómo dice la palabra de Dios esto, dice de que porque lo que era imposible para la ley, no podía ser por cuanto era débil por la carne. No tenía el poder para cambiarnos. Como para darte una ilustración, si tengo un vaso de claro, ¿no? Y si yo pongo ahí agua de desagüe, nadie se lo va a tomar esa agua, ¿no? Imagínate, luego que traigo otro vaso que tiene agua purificada, súper limpia, y digo, déjame añadirle un poco de esta agua limpia encima de esa agua sucia. Luego digo, bueno, ahora toma. Por supuesto que nadie en la mente correcta va a decir, sí, yo lo tomo. Y si uno pregunta, ¿por qué no? Tú dirías, porque simplemente por poner un poquito de agua limpia a esa agua sucia, no la purificas, ¿no? El problema con esa agua de desagüe es que fundamentalmente ha estado sucia desde el comienzo. Tienes que empezar de cero. Tienes que empezar con algo fresco. Ahora, si añades el agua limpia, no tiene nada malo con eso, pero simplemente añadiendo el agua sucia no puedes purificarla. La misma forma es verdad cuando añades algo limpio, algo bueno, algo encima de que fundamentalmente es pecaminoso como nosotros. Lo bueno y lo puro no puede limpiar lo que fundamentalmente ha sido sucio desde el comienzo.
Si no me crees, mira a los fariseos. Los fariseos eran los grandes de los grandes mantenedores de la ley. Jesús en los evangelios muestra que él confrontó a los fariseos más que a otras personas. Los fariseos eran los mejores mantenedores de la ley. Si veías sus vidas, ellos se veían muy bien, pero ¿por qué recibía comentarios de Jesús? Era porque adentro en sus vidas ellos eran malvados, eran avaros, eran celosos, eran como unos lobos. Adentro de sus corazones ellos odiaban a Dios, en su carne lo odiaban. Entonces, la ley, aunque ellos la aplicaban, ellos decían que no podían, ellos decían que aún podían ser grandes, pero por dentro eran sucios. La ley no puede hacerte correcto con Dios, no te puede hacer justo con Dios. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No puedes obedecer a la ley tan bien para que Dios te mire y diga, tú eres aceptado. Mucha gente cree de que ellos van a ir al cielo porque ellos han vivido una vida buena. Nadie vivirá una vida suficientemente buena para que Dios diga, tú eres aceptado. Lo dice aquí, ningún ser humano será justificado delante de él. De hecho, la ley no solamente no puede ser justificado por la ley, pero también la ley hace que uno revuelva el pecado más cuando tú tratas de aplicar la ley a corazones que no son salvos. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 7, en versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley revuelve nuestras pasiones pecaminosas. Ahora, mira ese vaso de agua de desagüe. Cuando pones agua purificada encima, ¿qué pasa a esa agua sucia que está abajo de ese vaso, no? Se mueve, como que lo revuelves y lo mezclas. Pero si no crees que la ley sirve para que despierte el pecado y que revuelva más pecado en el corazón humano, habla con un niño de 2 años y dile, tú no puedes tener estas golosinas que están aquí en ese cajón. Espera y mira lo que pasa. La ley siempre hace que uno mezcle el pecado en uno mismo. Entonces, ¿cómo se ve el vivir bajo la ley? ¿Cómo se siente eso? Bueno, en Romanos capítulo 7, en los primeros 5 o 6 versículos de ese capítulo, Pablo dice como que la ley es como que si nosotros fuéramos casados estuviéramos en matrimonio con la ley, en este pacto, en ese sentido. Y es un matrimonio miserable, dice, que siendo casado a la ley, Pablo dice, es como ser casado a un esposo que siempre busca la culpabilidad de la esposa. Dice que la Biblia dice que si no fuera por la ley, uno no hubiera conocido lo que es el pecado. Entonces, la ley nos muestra nuestras culpas, nuestras fallas, nuestros pecados. Estamos casados, este esposo de la ley es como estar casado a un esposo que siempre apunta y nos hace recordar de las cosas malas que hacemos. Y aún más, no podemos discutir con él porque siempre tiene la razón todas las veces. La Biblia dice de que la ley es correcta, siempre está correcta. Y aún más cuando apunta a nuestros errores,
no levantan ni un dedo para ayudarnos. La ley no tiene poder para cambiarnos. Estamos atrapados en este matrimonio porque estamos casados a un esposo que nunca va a morir. No podemos divorciarnos porque somos cautivos a la ley. Jesús dice que la ley nunca va a pasar. Aquí estamos en este matrimonio con un esposo que siempre apunta a las cosas, hace como un anuncio de las cosas malas que hacemos. No hace nada para ayudarnos y estamos atrapados en este matrimonio. No podemos divorciarnos, no podemos salir. ¿Cómo salimos de esto, de este matrimonio? Mira lo que dice a Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para nuestro Dios. ¿Cómo salimos de este matrimonio miserable? Nosotros tenemos que morir. Nosotros morimos. Amigo creyente, esto es lo que la Escritura dice. La Escritura dice de que nosotros hemos muerto con el pecado. Hemos sido unidos con Cristo en su muerte en la cruz. Entonces nuestro antiguo yo murieron con Cristo. Y cuando morimos, fuimos liberados de la ley, liberados de ese matrimonio miserable para estar reunidos con nuestro Dios, el cual fue resucitado de los muertos para que nosotros podamos llevar fruto, para poder ser unidos con nuestro Dios, no al que apunta nuestros errores, para el que como al que vamos con nuestros pecados. Él es rápido para perdonarnos, no como el que nunca levanta un dedo para ayudarnos, pero al que tiene poder para llevar fruto en nosotros para Dios. Nosotros hemos sido unidos con Jesucristo y nosotros no estamos más bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa el vivir bajo la gracia? Bueno, gracia es una de esas cosas, esas palabras que has escuchado tal vez. No sabes cómo pensar en eso. Déjame simplificarlo para ti. La gracia simplemente significa un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Tú vives bajo un favor inmerecido, continuamente bajo un favor inmerecido. Así es. Dios te mira a ti con favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un favor inmerecido, siendo justificado, siendo correcto en los ojos de Dios por medio de la fe, y porque hemos sido justificados por fe, tenemos paz con Dios ahorita, no algún día, pero ahora, entre nosotros y Dios. Todo lo que hay ahorita entre nosotros y Dios es paz. Esto es lo que significa el vivir bajo la gracia. En Romanos 8, versículos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos en la gracia, cuando estamos bajo la gracia, significa de que hemos sido invitados a la casa de nuestro Padre. Él nos mira y dice: bienvenido, mi hijo. Tú eres amado. Nosotros no estamos bajo el miedo, la esclavitud, como cuando estábamos bajo la ley, pero nosotros estamos aceptados enteramente. Le llamamos Abba, como que significa papi, papito. El Padre del universo nos invita a que le llamamos
papito. Esto es lo que significa el estar bajo la gracia. Gálatas es una carta que escribió Pablo a una iglesia la cual se habían escapado del Evangelio, habían cambiado del Evangelio. Y Pablo había convencido a la iglesia en Gálatas para que empiecen a vivir bajo la ley otra vez. Entonces el libro de Gálatas es como una advertencia acerca de cómo no vivir bajo la ley. Y eso es lo que él dice en Gálatas capítulo 5. En los primeros 4 versículos dice de que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y dice que si tú aceptas la circuncisión fue una de las primeras obras que uno tenía que hacer para estar bajo la ley, para que uno sea considerado ser un hijo de Dios bajo la ley. Dice que si tú regresas a los actos de la ley, Cristo va a ser de no ventaja para ti. Cuando dice, de nada os aprovechará Cristo. En el 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando escuchamos esa frase de que alguien se ha caído de la gracia, típicamente lo que significa es que una persona se ha metido enteramente al pecado, como la gente de Gálatas que quería creer esto, y Pablo estaba tratando de cantar esto. Cuando la Biblia usa la palabra que uno se ha caído de la gracia, significa es como cuando uno mira a una persona de afuera hacia adentro, como que por fuera se ven bien, todo está tranquilo, no pasa nada malo. Pero la persona que ha caído de la gracia está tratando de, por sus propias acciones y sus propios actos, ser justificados delante de Dios. Eso es lo que significa haber caído de la gracia. Si piensas ser justificado delante de Dios por tus acciones, por tus obras, entonces te estás desligando de Cristo. La gracia de Cristo no es de ventaja para ti. ¿De acuerdo? Porque has escogido el vivir, ser justificado por la ley, por tus obras. El estar bajo la gracia significa de que la gracia es el gobernador primordial en tu relación con Dios. Quiere decir de que tus pecados han sido puestos a un lado, perdonados. En Hebreos dice que la promesa de Dios del nuevo pacto es de que Él nunca se va a acordar de tus pecados. Él no necesita nuestros pecados en esta relación que tenemos con Él para tener su favor. Y aún vamos a pecar, pero cuando pecamos, la Biblia dice de que la gracia nos ayuda, la gracia nos llena. El momento en que pecamos, la gracia viene para cubrir nuestro pecado. En Romanos, capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de un solo reino, la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tal vez tú no tienes problemas en el creer de que porque Adán pecó, tú eres acreditado con ese pecado, eres nacido en pecado, porque los primeros seres humanos pecaron. Pero la Biblia también dice de que de la misma forma, cuando Adán pecó, nosotros fuimos herederos de ese pecado. La Biblia también dice de que los que creen en Jesucristo, cuando creemos en Él,
inheritamos su obediencia. Todo lo que Jesús nos promete, eso es para nosotros también. Entonces, creyente, si tú estás en Cristo Jesús, no te sometas otra vez al yugo de la ley. Si te vas a someter a Dios de acuerdo a tu habilidad para hacer buenas obras bajo la ley, en lugar de estar viviendo por ese edicto, si haces bien, serás aceptado. Viviendo por ese edicto viva por el edicto de que tú eres aceptado por Jesús. Ahora haz el bien. En lugar de decir, yo he pecado, entonces Dios está molesto conmigo. Cuando peques, corre hacia Él, corre a tu Padre. Cree de que Él te ama y que Él te va a abrazar en sus manos y te va a perdonar, de que Él te quiere en su casa. Vamos a continuar en vivir, no bajo la ley, pero bajo la gracia. Con todo lo que Jesucristo compró para nosotros en la cruz, por su muerte y su resurrección. Ora conmigo. Padre, muchas gracias por este tiempo, por estas noticias que nos das de que por medio de Jesucristo ya no tenemos que vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, de que podemos relacionarnos a ti. Tú nos miras por los lentes de Jesús, de que tú has aplicado su perfecta justicia hacia nosotros, de que tú pones a un lado nuestros pecados. Gracias Dios por hacernos libres, porque tú en realidad nos has hecho libres. En Jesús te agradecemos. Amén. Muchas gracias, Pastor Ben, y ese mensaje de gracia es muy importante, y espero que has escuchado esto, y espero que has escuchado este peso de la gracia, de que Dios te ama mucho, que no tienes que hacer nada, no tienes que actuar haciendo obras nuevas. La decisión más importante que puedas tomar es esta. Déjame preguntarte esto. ¿Lo conoces a Jesús? ¿Has recibido su gracia, su amor? Tú tal vez has escuchado de Jesús, pero en realidad lo conoces. La Biblia es muy clara. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos distantes de Dios. Cometemos pecados, mentimos, robamos, nos inyectamos con drogas, hacemos todas estas cosas. Es porque somos pecadores por naturaleza, porque todos han pecado y han caído de la gloria de Dios y su gloria. ¿Ves? Dios es santo, Él tiene gloria y nuestros pecados no lo son, y nos hemos roto y hemos roto esa relación con Él. La Biblia también dice esto es muy importante, de que hay una consecuencia de nuestro pecado, y la consecuencia es una relación rota, pero aún hay más, es eterna. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Sabías eso? La Biblia dice de que tú y yo tenemos eternidad estampada en nuestros corazones. Esta vida que vivimos aquí es temporal, que vas a ser muy bendecido en vivir 80 años, ¿no? Y eso es temporal, porque tú y yo tenemos eternidad en nuestros corazones. A la imagen de Dios hemos sido creados. Déjame preguntarte esto. ¿Lo conoces a dónde irás cuando esta vida se acabe? Otra vez, tú y yo hemos sido marcados por eternidad, pero de acuerdo a la Escritura, hay un gran problema. Si nuestro pecado no es removido por Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Significa de que la consecuencia de nuestro pecado es muerte. Y esa muerte no es solamente como que uno muere y se pudre en la tierra y nunca se escucha de esa persona otra vez. No. Tú y yo hemos sido creados por eternidad, para la eternidad. Entonces, si nuestros pecados no son removidos, si no son perdonados, nos enfrentamos a la eternidad separado de Dios. Mis amigos, ese es un problema. A mí no me gusta. No es mi idea. Esto es el plan de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, tenemos un problema de eternidad. Pero te puedo decir, hay esperanza. Hay esperanza. Y eso es lo que el pastor estaba hablando hoy, de la gracia, las riquezas de Dios
al costo de Cristo. Nuestro pecado tiene una gran consecuencia, pero Dios ha proveído una solución para ese problema. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. No es, qué grandioso es, ¿no? Tan pecaminosos como somos, Dios dijo, yo te amo y te voy a dar. Te voy a dar a mi Hijo Jesús. Él vino y vivió una vida sin pecado. Murió en una cruz romana. Pagó el precio. 3 días después, Él salió de la tumba y conquistó la tierra y el infierno. Jesús es nuestra solución a nuestro problema de pecado. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Él es el dador de gracia. No es nuestra religión, no es nuestras acciones que hace que uno pueda adquirir la atención de Dios. No, es Jesús. Si estás viendo ahorita y tú dices, ¿qué puedo hacer con esto? Esto es lo que hacemos. La Biblia dice, cree. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás rescatado, tú serás salvado. Esa gracia vendrá a ti y tú vas a experimentar el perdón y mira, tú tendrás vida eterna. ¿No es qué grandioso es eso? Déjame preguntarte esto. ¿Has creído? ¿Le has pedido a Jesús que venga a tu vida? Si tú aún no has hecho eso, quiero darte esa oportunidad. Con toda cabeza agachada, nadie que esté mirando, por favor, honra a los que están alrededor tuyo. Si estás aquí en Claremont o en White River, cierra tus ojos, agacha tu cabeza. Si quieres decir sí a Jesús, quiero darte esta oportunidad ahorita. Voy a contar hasta 3 y cuando cuentes a 3, esto es lo que te voy a preguntar. Voy a hacer que levantes tu mano, por favor. 1, cree. Cree en el Señor Jesús y tú serás rescatado, tú serás salvo. 2, hoy es el día en el cual puedes creer. No tienes que dejarlo para otro día más. Tal vez tú has estado pensando en esto. Hoy es tu día. Si ese eres tú, puedes levantar tu mano para que pueda ser vista. Estoy muy orgulloso de ti y estoy agradecido por ti. O tal vez estás en tu casa, en tu cuarto, esté donde estés. Levanta tu mano. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que ahora abras tus ojos. Estoy orgulloso de ti. Mira a tu derecha o izquierda. Si estás en una de nuestras localidades, por favor, mira al final de la fila y ahí va a haber alguien con el cual quiero que tú conectes. Pero si estás por línea, quiero que mandes un texto ahorita al número 94,000. Solamente mandes ese texto que dice Respond Now al 94,000 y vas a recibir un link. Y quiero que des clic en ese link y ese link te va a llevar a una página simple en la cual puedo ayudarte, en la cual podamos estar en comunicación y te vamos a contactar y empezar esta vida nueva de gracia en tu vida. Ora conmigo. Gracias, Dios, por ese tiempo increíble que hemos tenido juntos hoy. Gracias por el Pastor Ben, el mensaje de Pastor Ben de la gracia. Ayúdanos a vivir en gracia, a agarrarnos de esa gracia para poder ser un gran impacto en este mundo, en tu misión de rescate. Oro en el nombre de Jesús. Amén.